Las proyecciones respecto de cómo va a incrementarse el índice de precios al consumidor en los próximos meses, las proyecciones, digo, para lo que resta del año, cuando se habla de un 50%, creo que se venía hablando hasta hoy, hasta hace un rato, parecen quedar un poco pobres frente al indicador que se conoció en las últimas horas del IPC de febrero. 4,7% es el aumento del índice de precios al consumidor en los últimos días, en el mes de febrero, en el mes anterior. Y claro, estás hablando de un índice de precios al consumidor que cuando empezás a mirar hacia adelante decís 50% nada más. Dentro mismo del oficialismo, hasta algunos sectores especulan con que la inflación en el año va a superar ampliamente esa proyección. Más del 53, 54% en los 12 meses hacia atrás, mirando hacia atrás, es el impacto que tiene la variación de precios en la Argentina. Y claro, hay una conjunción de situaciones hoy. La salida de la pandemia, la devaluación o la depreciación del peso, el contexto internacional, la suba de los commodities a partir del conflicto entre Rusia y Ucrania, las variaciones que tiene la cotización del petróleo en el mercado internacional, pero también del gas, y las demandas que tiene la Argentina, las necesidades que tiene la Argentina de conseguir gas para abastecer a su propia población este invierno que se avecina, a valores que pueden estar multiplicándose por 4, por 5 respecto de la compra o de los volúmenes de compra de hace un año atrás. La presión alcista en el mercado interno, producto de las commodities que te decía recién, ¿no? y de su cotización en el mercado externo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que empieza a avanzar en el Congreso, ya dio un medio paso, lo hizo en la Cámara de Diputados, falta en el Senado, pero al mismo tiempo desnuda las diferencias existentes hacia adentro de la fuerza gobernante, que tuvo sus primeras manifestaciones con la renuncia, por ejemplo, de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, o lo que ha ido pasando en estas últimas jornadas, en la semana pasada, con motivo de la votación en la Cámara de Diputados, lo que puede pasar en los próximos días con el mismo trámite, pero en el Senado de la Nación, y al mismo tiempo cómo se van perfilando en el oficialismo con vistas a las elecciones del próximo año, porque hay una explicación también, o hay una posible explicación también a estas diferencias que existe entre el oficialismo, iba a decir más puro, el albertismo sería, ¿no? Digamos, los más próximos a la gestión o los más verticales, sí, más verticales a la gestión del presidente Alberto Fernández, y por otro lado la distinción que puede hacerse entre el sector K, identificado como el sector más kirchnerista de esta coalición de gobierno, que es el Frente de Todos, explicado en este sentido, es decir, hay quienes observan que las elecciones del año próximo están perdidas para el oficialismo, por lo tanto distinguirse, diferenciarse, distanciarse, es una forma de no involucrarse también con ese escenario derrotista hacia adelante. Bueno, pero son especulaciones. Por lo pronto, hoy nos encontramos con esta otra realidad, que es la del bolsillo, que es la de la billetera, que es la de la economía. Vamos a intentar tener también alguna mirada respecto de esta temática de la mano de Juan Manuel Morales, que es economista. Juan Manuel, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Agustín Amado te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la comunicación. No, por nada. Bueno, 4,5% de inflación en febrero. Menos mal que febrero tiene 28 días. Sí, tal cual. Mirá qué curioso. Y el dato más importante, me parece, no es solamente la inflación del país en febrero, que dio 4,7, me parece, sino que el principal problema es que los alimentos, ¿no? Si vos ves las distintas divisiones que hay dentro de la inflación, tenés la parte de servicios, restaurantes, turismo, tenés lo que tiene que ver con los hogares, con el transporte, pero cuando vos vas a la parte de alimentos,
la inflación de los alimentos en febrero fue de 7,5, o sea, fue mucho más arriba que el índice general, ¿no? Entonces, Claro. esto también preocupa más. Algo vos recién estabas comentando, el tema que cuando los alimentos aumentan de precio, de esta manera, lo que pasa es que más gente se cae de la clase media a la pobreza y de la pobreza a la indigencia, porque la canasta básica total y la canasta básica alimentaria, bueno, suben, ¿no? Y esto deja más gente en la pobreza. Y esto es, digamos, la principal preocupación que tiene el gobierno respecto a la inflación y por eso están tan preocupados ejerciendo todo este tipo de controles de precios, Ahora, precios perdón, Juan cuidados, Manuel, bueno, perdón, Juan Manuel, pero si sí. la preocupación es tal, recién el viernes va a comenzar la guerra contra la inflación. Uno podría decir, bueno, con los niveles de inflación que hemos tenido en los últimos años, podría haber empezado todavía mucho antes. Sí, sí, totalmente. Bueno, eh, comparto esto, digamos, Argentina tiene inflación de arriba del 20% desde hace por lo menos 10 o 12 años, ¿no? Y lo cierto es que el gobierno actual se ha preocupado, o sea, intenta combatir la inflación, pero lo cierto es que están dando las batallas en los lugares que no funcionan, o sea, las herramientas para tratar de contener la inflación o frenar la inflación no son las adecuadas. El mismo Alberto Fernández hoy, cuando dijo que a partir del viernes comenzaba la batalla contra la inflación, que también coincido y me parece que es sumamente desafortunado, pero él lo que dijo también es que empezaba la batalla o iba contra la especulación de los empresarios, ¿no? Se sigue con esta cuestión de que existen formadores de precios, que se necesitan más controles, más regulaciones, y lo cierto que vos fijate que el mundo, que tiene un problema inflacionario mucho más bajo que el nuestro, vos pensás que, por ejemplo, Estados Unidos dio interanual en los últimos 12 meses una inflación del 7,9% y están desesperados, y nosotros tuvimos 8,8% en los primeros 2 meses del año. Pero cuando el mundo tiene inflación, ¿a quién miran todos? Al Banco Central. Todos los ojos están puestos a ver qué hace el Banco Central con las políticas monetarias, con las tasas de interés. Y acá, sin embargo, el que parece que tiene que dar la batalla contra la inflación es el ministro de Comercio Interior, ¿no? Que actualmente ocupa ese cargo Roberto Feletti, que es una máquina de poner controles de precios, regulaciones. Bueno, es el artífice de querer subir las retenciones a la harina y al aceite de soja. Y la verdad que eso no ayuda para nada a combatir la inflación. Nosotros Ahora, estamos perdón, Juan viendo hoy... Manuel, sí. perdón, Juan Manuel, si no ayuda, ¿por qué razón siempre se apela a este tipo de medidas, o por lo menos se ha ido apelando en este tiempo a medidas de esta naturaleza? Mira, Agustín, la verdad que esa es una pregunta difícil de responder porque pareciera inexplicable por momentos. Hay un libro que se llama 4.000 años de controles de precios, cómo no combatir la inflación. Y te explica que los controles de precios están desde hace 4.000 años en la economía y nunca han sido exitosos para combatir la inflación, ¿no? En la Revolución Francesa, a los panaderos que subían el precio del pan les cortaban la cabeza y pasaba algo muy curioso que mientras más cortaban cabezas, más subía el pan igualmente, ¿no? O sea, los controles de precios no sirven para controlar la inflación, sino que es un problema de política monetaria. Claro, para el gobierno parece mucho más fácil echarle la culpa a los especuladores, a los empresarios, a las cadenas de supermercado, a las cadenas productoras de alimentos, que tomar la propia responsabilidad y tratar de corregir el problema. El problema es, que ya lo hemos hablado, que tenemos un Estado que gasta mucho y necesita imprimir dinero constantemente para financiar ese déficit. El problema de la inflación que estamos viendo ahora es fruto de lo que se ha impreso de dinero en los últimos 4 o 5 meses del año pasado. Está bien, pero yo El te año pasado más o pregunto, menos... Juan, Sí. perdóname, yo te hago esta consulta. Si el origen del problema es el dimensionamiento que tiene el Estado y la alternativa es reducir ese gasto del Estado, con un 50% de pobreza en la Argentina, ¿qué hacemos con esa reducción del Estado que implica llevar probablemente un número mayor de personas a esa mitad
que hoy está en condición de pobreza. ¿Cuáles son, hay opciones frente a eso o cuáles son esas opciones? Bueno, es interesante la pregunta. En principio, a ver, la inflación no la causa el gasto público per se, sino el déficit fiscal, ¿no? Cuando el gobierno tiene un gasto público alto y no puede cubrir todo lo que gasta con los impuestos, con los ingresos genuinos, y recurre a la impresora del Banco Central, esto se llama dominancia fiscal, que quiere decir que el Banco Central está a disposición del Tesoro para imprimirle lo que necesita, ahí se genera la inflación. O sea, lo que hay que corregir es el déficit. Partiendo de este punto, también comparto que lo que hay que bajar es el gasto público, ¿no? Y uno tiende a creer que los ajustes, los planes de ajuste, o también se llaman planes de austeridad muchas veces, tienden a ser recesivos, es decir, tienden a contraer la economía, ¿no? Un plan de ajuste, un plan de austeridad, lo que implica es reducir el déficit fiscal. Y básicamente tenés dos maneras de reducir el déficit fiscal: aumentando impuestos o bajando el gasto público. Mira, hay un libro muy interesante que se llama Austerity, Austeridad, es de un economista muy famoso que se llama Alberto Alesina, y estudian 200 planes de austeridad en 17 países distintos desde 1970 hasta 2014. Y lo que dice este estudio empírico, ¿no? con muy buena calidad de datos, es que no todos los planes de ajuste son recesivos, no todos los planes de ajuste generan que la economía caiga, sino que hay planes de ajuste que generan que la economía se recupere y empiece a crecer. ¿Cuáles son básicamente esos planes de austeridad que generan que la economía crezca? Los que generan buenas expectativas en el futuro, que genera que los empresarios empiecen a invertir por las buenas expectativas y eso compense lo que vos recién mencionabas, que uno tiene la impresión de creer que cuando baja el gasto público, bueno, hay mucha gente que va a quedarse sin recibir algún salario del Estado, algún subsidio, algún programa, alguna cuestión, y eso contrae la economía. Perfecto, eso la contrae. Pero lo importante de estos planes de austeridad, que son expansivos, es que esa contracción del gasto público es más que compensada por la inversión de los privados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los privados entienden que debido al ajuste que está haciendo el Estado, en el futuro se van a bajar impuestos, en el futuro se van a bajar regulaciones, en el futuro los costos de contratar gente van a ser más bajos, los empresarios tienden a invertir. Y cuando invierten, están comprando maquinaria, están tomando gente, y eso hace que aumente la demanda agregada y compense ese efecto que en el corto plazo puede tener efectos negativos para algún sector de la sociedad. O sea, nosotros tenemos que ir a un programa de austeridad para empezar a crecer de una vez, porque está bien, uno entiende que hay 50% de pobres, hay 50% de inflación, hay 4 de cada 10 trabajadores están en la informalidad, pero hasta acá llegamos con este modelo, y este modelo es inviable y está cada vez dejando más gente afuera. Entonces, efectivamente, lo que hay que hacer es cambiar para empezar a crecer. Obviamente que tiene un costo de cortísimo plazo, pero en el largo plazo, si se hace un buen programa económico, no hay dudas de que los países resultan teniendo una economía expansiva que genera empleo, que genera crecimiento, que genera producción y termina sacando gente de la pobreza. O sea, este es el sistema que mete todo el tiempo gente a la pobreza. Evidentemente, el gasto público, mirá, si vos analizás el promedio histórico de los últimos 40 años, el gasto público era del 30% del PBI. Hoy el gasto público está en 45% del PBI. Y sin embargo, tenemos 40 y pico por ciento de pobres, tenemos más del 50% de pobreza infantil, tenemos una inflación gigantesca, tenemos cada vez más pymes que cierran, cada vez exportamos menos, estamos más cerrados del mundo. Entonces, si el gasto público fuera la solución a los problemas, nosotros tendríamos que ser Noruega, pero evidentemente Argentina carga un gasto público que es demasiado para la productividad de su economía. Uh-huh. Es un tamaño público o un tamaño del Estado que es propio de un país europeo, pero tiene ingresos africanos. Entonces, esto genera un lastre, un peso muy grande para el sector privado y hace que los privados no inviertan. Cuando uno ve el nivel de inversión que tiene Argentina, que es lo que básicamente hace crecer los países crecen cuando hay ahorro y cuando se invierte, el nivel de inversión de Argentina es muy, muy bajo. Apenas alcanza para digamos, reponer el capital que se desgasta.
Juan Es decir, las Manuel, maquinarias, claro. todos los bienes de capital sufren desgaste y para eso sirve la inversión. No hay inversión nueva. Juan Manuel, ¿por qué el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional puede ser una buena noticia si implica compromisos de pago millonarios en dólares, dólares que son escasísimos para el Estado argentino? Bueno, básicamente es una buena noticia de corto plazo, pero no resuelve problemas estructurales. ¿Por qué es una buena noticia de corto plazo? Porque, ¿cómo funciona este programa nuevo con el FMI? De llegarse al acuerdo. El programa anterior que firmó el gobierno de Mauricio Macri en el 2018 y que prevé este año pagos de Argentina por 19.000 millones de dólares, el año que viene por 19.000 millones de dólares y en el 2024 creo que son algo así de 5.000 millones de dólares, continúa vigente. Pero ¿qué es lo que hace este nuevo programa con el FMI? Este nuevo programa lo que hace es, le va a ir girando dinero a Argentina, el FMI, le va a ir girando dólares para que Argentina con esos dólares cumpla con el programa anterior. Eso es lo bueno. Lo positivo es que van a entrar dólares para que Argentina evite el default con el FMI, y si evita el default con el FMI, Argentina, digamos, no queda aislada del mundo. Y esto implica que va a recibir algunos dólares por inversiones que se hagan, las empresas argentinas que buscan financiamiento en el exterior van a poder tener algún financiamiento, las provincias van a tener financiamiento de algunos entes multilaterales como el Banco Mundial, el BID, y eso va a generar, digamos, un flujo de dólares que por lo menos, digamos, va a quitar presión al dólar blue, va a permitir que hayan los dólares, por lo menos dólares suficientes como para que la industria, si todo anda bien, pueda obtener los insumos que necesita para producir. Digamos, descomprime el problema hoy, pero como no tiene reformas estructurales el programa, no va a solucionar los problemas de largo plazo que tiene Argentina. Entonces, yo lo que tengo la sensación es que cuando nosotros tengamos que empezar a devolver todos esos fondos que durante estos 2 años y medio nos va a girar el FMI para pagar el programa anterior, los fondos se empezarían a devolver a partir del nuevo programa en el 2026, porque tenemos un tiempito de gracia. Bueno, Argentina, en el 2026, cuando tenga que devolver todo ese dinero y además cuando en esa época va a tener los desembolsos más importantes de los acreedores privados que ya fueron reestructurados, Argentina, como no va a haber tenido, no va a poder en este tiempo resolver los problemas estructurales, va a tener que acudir nuevamente a una renegociación de la deuda con los privados o con el FMI. Yo creo que el programa de hoy es una buena noticia, pero tengo incluso mis dudas de que pueda continuar sin interrupciones. Yo creo que el gobierno en algún momento va a incumplir con el programa que se está tratando hoy en el Congreso. Va a ir a un waiver significa como un perdón, una recalibración de metas y objetivos, y va a poder continuar con el programa siempre y cuando que haya voluntad del gobierno de cumplir con el programa, porque también sabemos que por ahí en este año el gobierno lo va cumpliendo, pero el año que viene, cuando lleguen las elecciones, puede llegar a tener más incentivos para aumentar el gasto público, para aumentar el déficit fiscal, para emitir más dinero, y eso puede hacer que incumpla con los objetivos que tiene el programa y el programa hasta se termina abandonando. Hasta ahora no sabemos. Y ya que estamos haciendo proyecciones a futuro, digo por estas aseveraciones que hacías respecto de si va a cumplir o no va a cumplir con los compromisos financieros, la consulta es, en este escenario belicoso, en este escenario de conflicto internacional, un acuerdo de estas características no queda desactualizado, desacoplado de ese posible escenario que podemos llegar a tener en el mundo a partir de esta reconfiguración del mundo que podría llegar a traer aparejada esta situación bélica entre Rusia, Ucrania y todas las implicancias que esto trae aparejado por el involucramiento del resto de los países en ese conflicto? Sí, totalmente. Ahí tenés dos efectos. Por un lado, probablemente lo que se termine exportando este año, Argentina, bueno, como todos sabemos, exporta materia prima y subproductos del agro, ¿no? La industria del agro, aceite, Sí. bueno, harina, ese tipo de cuestiones. Bueno, probablemente lo que se esperaba de que Argentina pueda percibir por sus exportaciones va a ser más ahora con estos precios que lo que estimaba el acuerdo con el FMI. Pero por el otro lado, también, digamos, las importaciones o los dólares que va a tener que utilizar Argentina para importar combustible también van a ser más de lo que esperaba el acuerdo con el FMI. Ahí hay que ver qué es lo que pasa con los precios. Obviamente que ya el acuerdo ha quedado desactualizado en cuanto a las proyecciones de estos precios,
Pero también en el acuerdo hay un punto donde indica que si las condiciones de la economía mundial y de los commodities cambian, bueno, puede haber una recalibración de objetivos sin incumplir en el acuerdo. O sea, cuando el mundo cambia, no es responsabilidad del gobierno ni del FMI, son cuestiones que hay que hacerse cargo, digamos, y el acuerdo contempla que puede haber un cambio en esos objetivos debido a un cambio en las condiciones internacionales, como ahora estamos viendo que todos los commodities se están disparando. El tema es que todavía no se sabe si el efecto para Argentina va a ser positivo o negativo, es decir, positivo en el sentido de que entren muchos dólares por las exportaciones, pero lo cierto es que eso puede verse compensado si Argentina esos dólares que entran por las exportaciones los va a tener que gastar por otro lado para importar combustible, ¿no? Entonces todavía la verdad que como no se sabe cómo van a estar los precios en el futuro, está muy volátil. Recientemente el petróleo bajó a niveles de preconflicto. Entonces, bueno, la verdad que todavía es muy incierto como para sacar conclusiones, pero bueno, estos problemas están contemplados en el acuerdo y puede ser que digamos que finalmente se terminen cambiando las condiciones sin incumplir, digamos, el acuerdo. Juan Manuel, gracias por estos minutos, como siempre. No, por favor, Agustín, muchas gracias por la comunicación. Un abrazo. Juan Manuel Morales es economista. Bueno, ¿qué va a suceder en la Argentina en breve con la aprobación de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con los números que estamos viendo de la economía, con este índice de precios al consumidor del mes de febrero que se conoció recientemente, que habla de un 4,7% en febrero, que son números poco alentadores en cuanto a lo que se viene, digamos, a lo que se avecina en términos de funcionamiento de la economía, y en qué medida también el gobierno va a ser no reiterativo en cuanto a las herramientas políticas, entre los instrumentos políticos a los que apele para tratar de enfrentar ese enemigo denominado inflación al que se le va a declarar la guerra a partir del viernes, como dijo el presidente. Bueno, hasta acá llegamos. Nos vamos a encontrar dentro de 7 días exactamente, como siempre, en la pantalla de 24/7, Canal de Noticias. Muchas gracias.